Entonces, ok, bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces. El tema de hoy, vamos a empezar con nefrítico. Ustedes ya lo vieron en adultos, ¿es correcto? Sí, doctora. Ok, entonces vamos a darlo pues de una forma un poco más rápida porque pues, en teoría ustedes ya lo saben, ¿no? Es prácticamente lo mismo. De hecho, hay muy pocas diferencias. La fisiopatología básicamente es la misma, no cambia. Pero bueno, a lo mejor hay algunos puntos diferentes que sí es conveniente que ustedes sepan, porque son cosas que ustedes van a ver en su consulta médica, seguramente más de una ocasión, o pacientes hospitalizados, o bien a la hora de, por ejemplo, preguntas de los exámenes nacionales, siempre preguntan cosas pediátricas y específicamente renales, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto. Voy a compartir pantalla. Y bueno, seguramente estos temas, tanto de hematuria como de nefrítico, ya los vieron con los otros médicos. Pero bueno, vamos a hacer un resumen, ¿no? O un recordatorio, que es un tema que se tiene que ver. Entonces, para el abordaje de la hematuria, pues ustedes saben que en condiciones normales la orina es un ultrafiltrado de la sangre, por el cual no debe de contener glóbulos rojos o sangre, ¿no? Entonces, si se llega a presentar esta situación, se tiene que realizar un abordaje y poder determinar cuál es la causa de la hematuria, ¿no? Si ustedes se acuerdan o leyeron, pues la hematuria se clasifica según su origen, ¿no? En hematuria glomerular y no glomerular. La no glomerular principalmente pues es de origen urológico, ¿no? Y bueno, dentro de las diferencias, pues van a ser estas. La coloración, si es glomerular, siempre va a ser oscura, ¿no? Café oscuro como tipo Coca-Cola, ¿no? Si viene del glomérulo. La no glomerular es una hematuria roja, brillante, ajá. Generalmente en la glomerular puede haber o no puede haber, no siempre hay, aquí pone ausentes, pero sí, es como menos frecuente que haya, ¿no? En la no glomerular o urológica casi siempre va a haber, ajá. Cilindros hemáticos, pues cuando es glomerular va a haber, y cuando no es glomerular no va a haber cilindros, ajá. La morfología de los eritrocitos, pues cuando es glomerular, más de un 80% van a ser eritrocitos dismórficos, es decir, con alteración de su morfología. Y cuando es no glomerular, pues van a ser eritrocitos de forma normal. Ajá. Muy pocas veces puede haber dismórficos, pero no es como lo más frecuente. Los acantocitos, que son eritrocitos en forma de gotita, puede haber cuando es de origen glomerular en más de un 5%, en no glomerular en menos de un 5%. Los índices eritrocitarios se van a alterar en la glomerular, van a ser glóbulos rojos más chiquitos, tamaño más pequeñito del normal, y cuando es no glomerular, pues van a ser normales, iguales a los circulantes. La proteinuria es muy frecuente cuando es de origen glomerular. Muchas veces puede ser secundaria a una enfermedad renal, pero acuérdense que también la sangre pues contiene hemoglobina y la hemoglobina es una proteína. Entonces muchas veces no es tanto que haya una enfermedad renal como tal, pero sí va a haber ciertos grados de proteinuria, ¿no? Cuando es no glomerular, pues es muy raro que haya proteinuria, es difícil. Y los datos clínicos es que la proteinuria glomerular no duele y prácticamente a todo lo largo de la micción se va a considerar o va a ser de un color uniforme, ¿no? No va a cambiar. Y cuando no es no glomerular, generalmente va a tener síntomas miccionales, como si fuera una cistitis, y casi siempre el sangrado puede ser en diferentes etapas de la micción. Específicamente es más frecuente que sea al final de la micción, ¿no? Bueno, la etiología de la hematuria, esto solamente es un recordatorio, ustedes ya lo saben.
La glomerular, pues puede ser dependiendo lo que está afectado, ¿no? La glomerular puede ser secundaria a causas infecciosas, por ejemplo, todas estas causas que son enfermedades que pueden presentar daño a los riñones, como VIH, hepatitis, endocarditis, ¿no? Glomerulonefritis aguda posinfecciosa, que es la más importante causante del síndrome nefrítico. Las glomerulopatías primarias, que son todas estas, son las básicas que siempre existen tanto en niños como en adultos: IgA, focal segmentaria, proliferativa y mesangial, membranoproliferativa, membranosa, extracapilar. Estas son las glomerulopatías primarias, ¿no? Que pueden causar hematuria. Las sistémicas o secundarias, pues pueden ser todas estas. Las más importantes, al menos en pediatría, la más importante es el síndrome hemolítico urémico, que sigue siendo una causa muy importante de síndrome nefrítico. El lupus eritematoso también en los pacientes pediátricos o adolescentes también sigue siendo muy, muy frecuente. La púrpura vascular también en los niños es muy frecuente. Las otras no son tan frecuentes en los niños, pero pues también se pueden llegar a presentar este tipo de hematurias secundarias a nefropatías sistémicas. Hay otras glomerulopatías que son de incidencia familiar, es decir, que varios miembros de la familia pueden orinar sangre y obviamente algún problema glomerular deben de tener. Por ejemplo, el síndrome de Alport, nefropatía por membrana basal, y bueno, otras que son hereditarias, ¿no? Que aquí las engloban a todas. Entonces, estas son las causas de la hematuria glomerular. La hematuria extraglomerular, pues no voy a marcar mucho esto se supone que lo vieron con el doctor Santibáñez, pero pues prácticamente cualquier cosa que cause compresión del sistema urológico, pues puede provocar sangrado, ¿no? Por ejemplo, problemas metabólicos, estos son como ese tipo de cristales, ¿no? Calcios, oxalatos, fármacos, quistes, problemas vasculares, traumatismos, tumores, ¿no? Estas son como cualquier cosa que puede comprimir el aparato urinario, ¿no? Y hay otras causas extrarrenales que, bueno, no propiamente vienen del aparato urinario, pero que pueden tener como un compromiso sistémico y a la vez también urinario, ¿no? La más importante, pues, es la litiasis, ¿no? La litiasis es una causa importante de hematuria. Ajá. En el abordaje de la hematuria, pues nos vamos a una clasificación, ya no solamente la glomerular y la no glomerular, sino vamos a hablar si es una hematuria macroscópica o microscópica, ¿no? En ambas se tiene que realizar una adecuada anamnesis y exploración física, ¿no? Pues para poder tener una sospecha, ¿no? Bien fundamentada de dónde podría ser el sangrado, pero bueno, a nivel macroscópico, pues lo primero que vamos a pedir pues son cultivos. Una causa de sangrado pues puede ser una infección de vías urinarias, biometría hemática, función renal como creatinina, complementos que pueden tener algún trasfondo inmunológico, una prueba de calcio urinario y de creatinina urinaria que normalmente nos sirven para descartar que no sea una persona con hipercalciuria, que es un estado prelitiásico. Ajá, esto es en niños y bueno, también en adultos se puede llegar a ver. Ultrasonido abdominal, pues obviamente hay que descartar que no vaya a tener algún problema tumoral, alguna compresión. Si sospechamos que puede ser algo vascular, una malformación vascular, se puede pedir ultrasonido Doppler también. Si esto sale alterado, pues definitivamente se tiene que derivar al nefrólogo pediatra, ¿no? En este caso estamos hablando de hematuria en los niños. Ajá. A nivel microscópico, pues igual, ¿no? La anamnesis, la exploración física y bueno, ya después de eso, si a nivel microscópico tú tienes un examen de orina, bueno, te va a decir proteinuria. Si tiene una proteinuria aislada, pues hay que pedir determinación de calcio y creatinina urinaria. Si está alterada, derivar al nefrólogo pediatra. Si esta proteinuria tiene también hematuria y proteinuria persistente, solicitas creatinina, proteínas en orina de 24 horas y con eso la mandas al nefrólogo, ¿no? O sea, finalmente la vía va a ser mandar al nefrólogo pediatra, pero ustedes tienen que saber que existe, ¿no? O cómo empezar el abordaje. Ustedes lo derivan, pero ustedes pueden empezar el abordaje, ¿no? Para que mientras se pueda
determinar que puede ser lo que esté provocando esta hematuria, y si es, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que aquí nos quedáramos en una infección urinaria, pues ya no habría necesidad de mandarlo al nefrólogo, ¿no? Le curas la infección y ya con eso se quita la hematuria, ¿no? Específicamente hablando de síndrome nefrítico en pediatría, pues bueno, los 3 síntomas principales es el edema, la hematuria y la hipertensión arterial. Es igual que en el adulto. Ajá. Estos son los 3 síntomas fundamentales, pero pueden ir acompañados en grado variable de estos otros síntomas, ¿no? Oliguria, disminución de la velocidad de filtración glomerular, retención de azuados y proteinuria, que siempre, a diferencia del nefrótico, va a ser una proteinuria no nefrótica, ¿no? Ok, entonces, hay muchos factores que pueden causar el síndrome nefrítico. Ajá. Estamos hablando desde problemas infecciosos, genéticos, inmunológicos, metabólicos, tóxicos, traumáticos, vasculares, ¿no? Pero el más importante, al menos aquí en México y en los países subdesarrollados, pues los infecciosos siguen predominando, ¿no? Los hábitos malos de higiénico-dietéticos, y muchas veces mala higiene, alimentación, cuidados, puede provocar las infecciones, ¿no? Y hay muchos grupos de enfermedades que pueden terminar en síndrome nefrítico, ¿no? Si estamos hablando a nivel renal, estos son los más importantes, y el más importante en los niños, al igual que en el adulto, va a ser la postinfecciosa. Pero hay otros, como el síndrome urémico hemolítico o hemolítico urémico, que se ve mucho en niños. En México es muy frecuente, en Argentina y países donde comen mucha carne, ¿no? Muchas veces mal cocida, secundaria a una toxina, que vamos a hablar más adelante. Las glomerulonefritis rápidamente progresivas, que seguramente ya lo han de haber visto en alguna de las clases de nefrología de adultos, donde son glomerulonefritis que te pueden progresar en un periodo de días a semanas a falla renal crónica terminal, ¿no? La insuficiencia renal aguda, que ya todos saben que ya últimamente le quitaron el término de insuficiencia y ya es injuria renal aguda o daño renal agudo, ¿no? Necrosis tubular y cortical, trombosis de vena renal, enfermedades inmunológicas como el lupus, la púrpura, que antes se llamaba púrpura de Heno-Schönlein, y ahora se llama púrpura vascular, ajá, pero bueno, se los dejé porque son términos que se siguen usando mucho, ¿no? Médicamente. Glomerulonefritis por IgA, que antes se llamaba enfermedad de Berger, ahorita ya se quedó IgA, y crioglobulinemia esencial. Estas son como las más importantes. Puede haber muchas más enfermedades que pueden provocar síndrome nefrítico, pero estas 2 de arriba son las más importantes, ¿no? Ok, entonces, si vamos a meternos en el terreno de la postinfecciosa, que prácticamente es la que representa todas las glomerulonefritis, porque prácticamente el comportamiento pues, es muy parecido. En los niños, el pico de presentación es de los 7 a 10 años. Generalmente les da más a los niños en una proporción de 2:1. Siempre los niños son los más amolados, más que las niñas. Se predominan estas glomerulonefritis en invierno y en primavera. Y bueno, ya una vez que el paciente presenta la glomerulonefritis, que pudo haber sido secundaria a una infección faríngea o de la piel, aunque tú des tratamiento a la infección faríngea o de la piel, pues ya instalado la glomerulonefritis, ya no te va a modificar la progresión, ¿no? Aunque tú le des el tratamiento de lo que causó la glomerulonefritis, ¿no? Y pues bueno, estos conceptos son muy importantes, hablando de glomerulonefritis postinfecciosa, que tiene un trasfondo inmunológico. ¿Qué quiere decir esto? Que no a todas las personas les da una glomerulonefritis postinfecciosa, aunque tengas faringitis, aunque tengas piodermias, ¿no? Sino tienes que tener
predisposición, ¿no? Un factor inmunológico que te hace más predispuesto a presentar este tipo de problemas renales, ¿no? Y si tienes el antecedente familiar, todavía te predispone más, ¿no? Entonces, el trasfondo inmunológico, pues, te lleva a la formación de complejos inmunes, antígeno-anticuerpo, que generalmente cuando se depositan in situ, a nivel del glomérulo, provocan una reacción inflamatoria del parénquima renal que va a formar una lesión llamada glomerulonefritis endocapilar exudativa difusa. Esta es la lesión inmunológica que se va a visualizar a través de patología, ¿no? Regresando un poquito a la etiología, pues tenemos un grupo considerable de microorganismos que pueden causar las posinfecciosas, siendo la más importante esta, ¿no? Streptococcus grupo alfa, beta hemolítico, ¿no? Streptococcus viridans, pneumoniae, aureus, epidermidis, todos estos, que no son tan frecuentes, pero sí se han documentado. Los virus, todos estos virus pueden tener también una participación en las posinfecciosas y parásitos, ¿no? Esos parásitos son los menos frecuentes, pero sí se ha documentado que pueden llegar a producir este tipo de problemas renales, ¿no? Si nos vamos un poquito a la infección por Streptococcus grupo alfa beta hemolítico, vamos a ver que causan la infección faríngea, ¿no? Y también son causantes de la osteodermatitis, específicamente una lesión dermatológica llamada impétigo, ¿no? Estas infecciones, pues, tienen de fondo proteínas antigénicas M y T de la membrana celular. ¿Qué quiere decir esto? Que son cepas nefritogénicas que pueden llegar a causar lesión directamente al glomérulo. ¿Y cuáles son los serotipos que pueden causar faringitis o bien problemas a nivel de la piel? Bueno, los serotipos nefritogénicos van a ser estos: el 1, el 3, el 4, el 2, el 25 y el 49. Y a nivel de la piel, estas 2, 49, 55, 57, 60. Esto se los escribí así, todo tal cual, porque pues es que esto es lo que se tienen que aprender, ¿no? Para que ustedes como que se acuerden, o ahora sí que algo que siempre es como muy práctico, es que siempre la faringitis son los números bajitos, si se fijan, ¿no? Bueno, este no está tan bajito, pero son como las cepas de números bajitos, ¿no? Y a nivel de la piel, pues casi siempre son arriba de los 50, ¿no? Son como un tip como para que se acuerden. Y bueno, ¿qué va a pasar? Una vez que generalmente deben de pasar alrededor de 2 semanas después de una infección de la faringe o de 3 semanas para una infección de la piel, para que se lleguen a presentar las lesiones a nivel glomerular. Entonces, como lo comenté, ¿qué es lo que pasa primero? Primero, después de la infección y después del tiempo que les comenté, se forma una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Y qué va a pasar con esto? Pues se van a formar inmunocomplejos que van a depositarse a nivel glomerular, específicamente en el endotelio, ¿no? A nivel del endotelio. ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, se va a desencadenar una reacción inflamatoria muy severa que va a desembocar la participación del complemento, ¿sí? Por la vía alterna y la vía de las lecitinas, ¿no? Entonces, esta llamada a estos factores del complemento da lugar final a algo que se llama complejo de ataque a la membrana. Este complejo de ataque a la membrana va a ser el que principalmente va a llamar a todas las células inflamatorias, ¿no? Polimorfonucleares, macrófagos, el activador, las plaquetas, ¿no? Va a haber conglomerados de plaquetas, toda esa lesión que se va a provocar aquí, que es una reacción inflamatoria severa, y todo ese lo que se desencadena secundario a esta reacción va a dañar al endotelio. Ajá. Y bueno, ¿qué va a pasar si el endotelio se daña? Pues bueno, se va a empezar a romper, y si se rompe, pues van a empezar a pasar cosas
y van a empezar a filtrarse cosas que no deberían de entrar o caer a la cápsula de Bauman, entre ellos pues los eritrocitos, ¿no? Eritrocitos, muchas veces van a ir pues proteínas, que ya dijimos que es en un grado variable, nunca hay en rango nefrótico, y pues bueno, esta lesión al endotelio va a dañar definitivamente en cierto grado la filtración glomerular, y bueno, eso va a traer consecuencias como oliguria, y bueno, elevación de los asuados, ¿no? Entonces, aquí más o menos para hacerles un esquemita, que ustedes ya se lo saben, pero es como un repaso, a nivel de las luces vasculares donde se filtra esta sangre, estos eritrocitos pues van a pasar por el endotelio, se van a alterar porque les cuesta trabajo entrar por el endotelio, se van a deformar y es cuando pueden formar eritrocitos dismórficos o bien acantocitos, ¿no? Y bueno, todo eso pues va a provocar una inflamación persistente de la membrana basal, ¿no? Y si se inflama, pues no va a caer adecuadamente la filtración. Esta obstrucción permanente va a disminuir el filtrado y bueno, va a dar lugar a ciertos grados de lesión renal, ¿no? Que principalmente pues es aguda, ajá. Y bueno, con todo lo que se provoca en la lesión renal aguda. Va a ser una lesión renal que puede revertirse si se puede a tiempo realizar algo, pero si esto se prolonga durante más de 3 meses, puede llegar a dar lesión renal crónica, ¿no? Entonces, bueno, la clínica, como ya lo comentamos, este es un breve resumen de la fisiopatología, pues es infección por estreptococo beta hemolítico, que ya les comenté, generalmente por faringoamigdalitis o infección cutánea. Esto forma la complejo antígeno-anticuerpo y va a dar lugar a inmunocomplejos que pueden ir circulantes y posteriormente in situ, ¿no? Se depositan en los capilares glomerulares. Al depositarse en los capilares glomerulares, pues bueno, empiezan con la activación del complemento y toda la cascada inflamatoria que ustedes ya conocen, ¿no? Finalmente se forma el complejo de ataque a la membrana, que es la que va a dar lugar a todas las alteraciones. ¿Y cuáles son las alteraciones? Pues hematuria, proteinuria, si cae el filtrado glomerular, va a haber oliguria. Esta disminución del filtrado glomerular va a dar lugar a incremento en la excreción urinaria de sodio y esto va a provocar que aquí se reabsorbe más sodio, perdón, a nivel colector, del túbulo colector. Si se reabsorbe más sodio, va a haber disminución de la excreción fraccionada de sodio, menos del 1%. Normalmente el sodio debe de ser de 1%, pero si va a haber mayor reabsorción de sodio a nivel tubular colector, va a disminuir la fracción excretada de sodio. Ajá. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues si se incrementa la absorción de sodio, va a haber expansión del espacio extracelular. Ajá. Y esta expansión va a dar lugar a hipertensión arterial, pero va a ser secundario a hipervolemia. Puede disminuir un poquito el sistema renina-angiotensina-aldosterona secundario a hipervolemia, ajá, puede o no puede ocurrir. Y aquí arriba lo que podemos ver es que va a haber incremento de algunas pues sustancias como las antiestreptolicinas, que generalmente pues son las causantes de este tipo de infecciones, estas que no son tan frecuentes que se tomen aquí en México, pero de todas maneras se las puse. Complemento, pues bueno, esta activación del complemento va a provocar disminución del C3 específicamente, solo el C3, ajá. Y bueno, esto también, todas estas alteraciones del filtrado glomerular van a hacer que incremente la urea, la creatinina y obviamente pues falla renal aguda. Y bueno, todo esto que les comenté, pues la hipervolemia va a dar lugar a edemas, sobrecarga de volumen e hipertensión arterial, ¿no? Entonces, todo esto se conjuga, todos los síntomas presentados pues tienen su origen, ajá. Y bueno, todo esto es lo que ustedes tienen que pedir en el laboratorio para poder determinar que el paciente tiene síndrome nefrítico, ¿no? Y secundario a qué.
Ahora, la presentación clínica, pues generalmente esto es de inicio súbito, es un inicio aparatoso, casi siempre la hematuria es el primer síntoma, puede haber grados variables de proteinuria, el edema, la hipertensión es algo pues muy común que va a ser una hipertensión secundaria a hipervolemia y puede haber insuficiencia renal o lesión renal, ajá. Y bueno, ya siendo como un abordaje, pues nos vamos a dar cuenta que esto va a ir precedido por una infección por un estreptococo. O sea, nos van a decir, ¿sabes qué? Si hace 3 semanas tuvo una faringitis o una piodermia, ¿no? Pues entonces ya tenemos como el diagnóstico a nuestro favor. Entonces, generalmente para vías respiratorias de 1 a 2 semanas, en general son 2 semanas, y de la piel de 3 a 6 semanas. Esto es la presentación de los síntomas. Casi siempre un síndrome nefrítico va a tener hematuria en un 100%, un edema de un 80-90%, hipertensión y oliguria, ¿no? Dependiendo, la oliguria va a ser dependiendo qué tanto tiene de edema, ¿no? A mayor edema, pues obviamente va a haber más oliguria, ¿no? La orina, pues va a presentar este color, es un color oscuro, generalmente puede presentar dolor, tenesmo, dolor abdominal. La hematuria generalmente dura 2 semanas, la que es macroscópica. Después de este tiempo va a pasar a una hematuria microscópica. Y bueno, siempre cuando sospechamos de una hematuria glomerular debemos de pedir eritrocitos dismórficos o cilindros eritrocitarios, que son muy característicos de la hematuria glomerular. Bueno, aquí el problema es, ya una vez determinaste que tu paciente tiene un síndrome nefrítico, ahora ¿cómo lo curo, no? ¿O qué le tengo que hacer para que no se muera, no? Realmente el problema es tratar todas las alteraciones, tanto metabólicas como la hipervolemia, ¿no? En específico, pues la hipertensión arterial y la oliguria, que te puede provocar incluso grados variables de edema agudo pulmonar, ¿no? Secundario a la hipervolemia. Entonces, estas son las alteraciones más frecuentes. Siempre cuando hay alteraciones metabólicas, específicamente renales, hay problemas en el metabolismo ácido-base, específicamente acidosis metabólica. Puede llegar a haber problemas de potasio, calcio, fósforo, sodio, hidrogeniones, pero todo esto es por alteración renal, ¿no? Y específicamente todas estas alteraciones, esta es la más grave. Y obviamente la acidosis. La hipervolemia, pues puede causar todo esto: hipertensión, encefalopatía, insuficiencia cardíaca congestiva y edema pulmonar. Entonces, esto es lo que tú tienes que tratar en un paciente con síndrome nefrítico. Y obviamente esto se hace a nivel hospitalario, ¿no? No puedes decir así como que tratamiento ambulatorio porque pues se muere en su casa, ¿no? Ahora, ya una vez que tú hiciste identificación de tu síndrome nefrítico y le estás dando el tratamiento adecuado, tienes que identificar qué fue lo que provocó el síndrome nefrítico, ¿no? Tienes que hacer una búsqueda dirigida de infección en el paciente. Es importante porque seguramente tiene una predisposición genética, hay que buscar en más miembros de la familia que puedan tener esta predisposición. Los marcadores serológicos son muy importantes. Realmente pocas veces llegamos a realizar la biopsia renal, ¿no? Es muy pocas veces, a menos de que no mejorara la función renal, ¿no? Que a pesar del tratamiento y que remitiera como tal el síndrome nefrítico, pero que persistiera con elevaciones de creatinina, bueno, pues a esas personas hay que hacerles biopsia renal. Ok. Los que el 90% va a presentar niveles bajos de C3 y de C4, perdón, de C3 nada más, el C4 va a estar normal, ¿sí? El C3, esta es una clave para el diagnóstico, ¿no? Va a regresar a la normalidad en 8 semanas, ¿sí? El C3. Puede haber niveles elevados de IgG e IgM, complejos inmunes circulantes,
Y bueno, otro tipo de complejos es como el complejos antineutrófilo citoplasmático, pero esto es más para cuando hay glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Con formación de semilunas, ¿no? Que esto es algo de muy mal pronóstico en los pacientes, porque pues es obviamente riñón que va para daño renal crónico, ¿no? ¿Qué otros métodos de diagnóstico tenemos? El examen de orina, donde podemos encontrar pues, los eritrocitos dismórficos, los cilindros eritrocitarios, la proteinuria moderada en un rango nefrótico en el 5 al 10% de los pacientes, y bueno, este otro tipo de cilindros, hialinos, leucocitarios y granulares, ¿no? El examen general de orina, como les dije otra vez, es la biopsia de los pobres, ¿no? Y encontramos absolutamente muchas cosas que nos pueden dar como una idea de qué está pasando en ese riñón. Ajá. El exudado faríngeo, ajá, muchas veces ya no se toma tan de rutina, ¿no? Pero sí puede ayudar, aunque casi siempre puede estar negativo en un 80% y más cuando ya pasó mucho tiempo de la infección. Las antiestreptolicinas, que generalmente cuando son secundarias a infección postestreptocócica, va a tener más de 500. La hemoglobina puede haber disminución de ella, pero es por hemodilución. Si tú le quitas la hipervolemia, la hemoglobina va a regresar a la normalidad. Ajá. El examen de orina y la placa de tórax, pues para descartar edema pulmonar, ¿no? En el caso de pacientes con falla aguda, ¿no? Si realizáramos una biopsia renal en un paciente en el que no se corrige el síndrome nefrítico, en el que vemos que incrementan las cifras de creatinina en vez de bajar, muchas veces encontraríamos esto, ¿no? Un glomérulo con semilunas. Esto que ven aquí como una lunita es semilunas. Esto indica cicatrización. Y cuando es mayor del 50%, pues indica que ese riñón está por perderse, ¿no? Y llegar a falla renal terminal. Realmente es como muy bajo el porcentaje de pacientes que tienen síndrome nefrítico y que terminan en falla renal terminal, ¿no? Pero sí es un factor predisponente, ¿no? Que realicen glomerulonefritis rápidamente progresiva y que lleguen a falla renal crónica. Bueno, si realizáramos la biopsia en la fase aguda y hiciéramos una microscopia electrónica, encontraríamos presencia de depósitos electrodensos aquí en la región subepitelial. Estas son las llamadas humps o jorobas, ¿no? Se pueden llegar a ver a nivel de la microscopia electrónica. Estas, pues, pueden durar muchas semanas, aproximadamente 6 semanas. Si después se hace una biopsia, se habrían desaparecido, ¿no? Esto es a nivel de la microscopia electrónica. Si realizáramos una inmunofluorescencia en una paciente con síndrome nefrítico secundario a postestreptocócica, pues, ¿qué encontraríamos? Encontraríamos depósitos de complemento, ¿no? Específicamente C3. Pero ¿a quién le haríamos una biopsia renal, no? Generalmente se haría a pacientes que tuvieran una presentación atípica del síndrome nefrítico. Si la proteinuria se presenta en rango nefrótico, ajá, que obviamente es un factor, pues, de mal pronóstico porque puede ser una glomerulopatía más fuerte, lo que ella tenga. En la fase aguda se puede hacer, pero no es como un indicativo. Cuando la creatinina en vez de bajar vaya incrementándose, si el complemento persiste más de 3 meses, si la proteinuria persiste, ¿no? Y más de 3 meses, o bien que la inmunofluorescencia saliera positiva de C3, ¿no? De forma persistente. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome nefrítico? Bueno, como lo comenté, siempre va a ser hospitalario, nunca ambulatorio. Entonces, lo principal es restricción en la ingesta de sal y de agua, ¿no? Si es un paciente hipervolémico, pues obviamente hay que quitar esto que puede perpetuar más, ¿no? La hipervolemia. Para el control del edema y de la hipertensión, pues principalmente se utilizan los diuréticos, ajá. Esto va a corregir la sobrecarga hídrica, va a disminuir la congestión vascular,
Y bueno, obviamente, como lo dije, la hipertensión del síndrome nefrítico va a ser dependiente del volumen, no por el eje renina-angiotensina-aldosterona, que principalmente se puede llegar a ver en el nefrótico, ¿no? Y bueno, ya para la hipertensión, a pesar de usar los diuréticos y la sobrecarga hídrica, si no mejora la hipertensión, podemos usar bloqueadores de canales de calcio asociado con diuréticos, o bien hidralazina nos ha dado también buenos resultados. Hay que dar tratamiento de todas las alteraciones metabólicas. La más grave, como les comenté, pues es la hipercalemia. Y bueno, esto de usar cultivos realmente no tiene como mucho fundamento, porque hay personas que son portadores de este microorganismo y antes se usaba dar ciclos de penicilina, ¿no? O eritromicina, así como se usaba antes, por ejemplo, para la fiebre reumática, que daban como ciclos de penicilina para prevenirla. Pues bueno, ahorita se puede usar, pero realmente no hay evidencia clínica, ¿no? No hay algo que te diga que te va a disminuir la predisposición de que te vuelva a pasar. Una persona que ya tuvo un síndrome nefrítico por una glomerulonefritis postestreptocócica te puede volver a tener otra vez síndrome nefrítico por otro serotipo, ¿no? O sea, que te haya dado una vez no quiere decir que ya no te pueda volver a dar, porque acuérdense que es una predisposición, ¿no? Entonces, pueden volver a hacerlo, ¿no? Y bueno, ya cuando a nivel histológico tienen semilunas, pues estamos hablando de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Normalmente los nefrólogos damos esto para tratar, para detener el daño, para detener la formación de semilunas y que ese riñón pues no termine en lesión renal crónica, ¿no? Que generalmente cuando las semilunas son mayores al 50%, pues casi siempre terminan en falla renal crónica, ¿no? Pero bueno, para la fase aguda utilizamos esto, metilprednisolona y ciclofosfamida. Y bueno, esto, ¿no? ¿Se debe de hospitalizar al paciente? Sí. Pudiera haber síndromes nefríticos no tan severos, también, sí se ha llegado a presentar, pero, por ejemplo, ¿a quién no se hospitalizaría? Pues pacientes que, por ejemplo, orinen y orinen bien, que no tengan hipertensión, que tengan un FeNA mayor a 1.5. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente no va a tener tanta retención hídrica, ¿no? Y bueno, a nivel ambulatorio, pues dieta hiposódica, estaríamos citándolo cada día a revisión o cada 2 días, dependiendo cómo vaya el paciente, y generalmente hay que pedirle todo esto de rutina, ¿no? Examen de orina, creatinina, electrolitos, estar midiendo la presión arterial. ¿Cuál es el pronóstico del síndrome nefrítico? Generalmente es bueno, es muy raro que se mueran, y cuando se mueren es secundario a las complicaciones, ¿no? Que sería la hipercalemia, la acidosis metabólica, todo lo que es hidroelectrolítico. La hipertensión y la hematuria generalmente se van a resolver, la proteinuria tarda más, puede tardar meses. La hematuria microscópica generalmente persiste durante varios años, y solamente un 2% progresa a enfermedad renal crónica terminal, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, cuando el síndrome nefrítico, es sumamente severo, elevaciones de creatinina muy elevadas, con alteraciones hidroelectrolíticas bastante severas y refractarias al tratamiento, se ha llegado a utilizar la diálisis o la hemodiálisis, ¿no? Pero realmente no es por muchas sesiones, ¿no? 1 o 2 sesiones y generalmente ya no es necesario continuarla, ¿no? No es necesario que duren de forma crónica en estas terapias, ¿no? ¿Y qué sería un indicador de mal pronóstico? Pues que la proteinuria estuviera en rango nefrótico, que haya oliguria o bien grados variables de insuficiencia renal. Eso nos indica que algo no va bien con el paciente. A nivel histológico, pues que haya formación de semilunas, jorobas atípicas, el patrón en guirnalda en la inmunofluorescencia, trombosis, esclerosis, ¿no? Y nada más. Entonces, esto sería en niños. La verdad es que es muy parecido, se los hice bastante rápido porque pues ya lo vieron, es un tema que ustedes ya vieron en adultos, y que realmente es igual, ¿eh? O sea, no hay mucha diferencia excepto las enfermedades que te lo pueden causar, las glomerulopatías que
son diferentes la forma de presentación en niños que en adultos, pero en general, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Ahora sí que es como un repaso para ustedes, que es algo que ustedes ya se tendrían que saber, ¿no? Entonces, ¿tienen dudas de lo que les platiqué, de lo que vimos? ¿No? Doctora, tengo yo una pregunta. Sí. Es que si no mal recuerdo, creo que la compañera que nos había hablado sobre ese tema había dicho que el tratamiento también se podía basar en glucocorticoides, pero nada más quería confirmarlo con usted. Sí, sí se puede, pero la verdad es que no hay como bases como fundamentadas de que esto te va a ayudar a que no progrese o a que se limite. Sí se puede usar. No es, en niños no lo usamos, la verdad. En adultos no sé si haya como algún estudio que diga que eso te puede limitar la progresión o que sea como más benigno, ¿no? En los niños no usamos corticoides para tratar el síndrome nefrítico, ¿no? Es a menos que, por ejemplo, que cursara con un síndrome mixto, que tuviera componente nefrótico y nefrítico que se puede dar. Hay algunas glomerulopatías que te debutan con estos dos síndromes al mismo tiempo, por ejemplo, el lupus, la púrpura vascular o púrpura de Heno-Schönlein, pueden debutar con nefrótico y nefrítico. Y obviamente el pilar del tratamiento del nefrótico, pues son los esteroides, ¿no? Pero en el caso del nefrítico no hay como algo claro, al menos no en los niños, por eso no lo comentamos. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? Doctora, nada más un comentario para mí. Sí. Compañero, es que yo había expuesto este tema, pero sí era síndrome nefrótico en cambios mínimos apatía. Ahí era cuando indicaba. Ok, ya ves. Sí, no, por eso te digo, en niños, pues no, en adultos lo ignoro, pero en los niños no. Ya cuando veamos nefrótico, ahí sí los esteroides, ¿no? Son el pilar fundamental. Pero hay muchas cosas en estudio, ¿eh? O sea, esto avanza a pasos agigantados, y cada vez se hacen nuevos estudios y salen varios medicamentos que te dicen que se puede disminuir el grado de progresión de lesión renal, pero la verdad es que mientras no sea algo que sea como aprobado, ¿no? Y que ya esté como en las guías que nosotros normamos para el abordaje, estudio y tratamiento de enfermedades renales, pues es algo que no está como muy claro, ¿no? Ok, ¿alguien más tiene otra pregunta? Aquí no les puse el síndrome urémico hemolítico porque sería hablar de otro tema. El síndrome urémico hemolítico es algo que ustedes seguramente van a encontrar en su práctica cuando sean internos, cuando sean residentes o cuando salgan a hospital, ¿no? El síndrome urémico hemolítico es una situación en la que hay falla renal aguda secundaria a una intoxicación por una enterotoxina, ¿no? Generalmente esta enterotoxina provoca diarrea, y esta enterotoxina se da por comer carne no bien cocida, ¿no? Y provoca una diarrea que posteriormente presenta grados variables de falla renal crónica, de falla renal aguda, perdón. Pero muchas veces pensamos que la falla renal es secundaria a la deshidratación por la diarrea, pero no, es por la enterotoxina, ¿no? Que también tiene mucha afinidad por presentar daño glomerular. Y bueno, el tratamiento es igual, ¿no? Toda lesión renal aguda, el tratamiento va dirigido a corregir las alteraciones metabólicas, hidroelectrolíticas, ¿no? Y en caso de que sea renuente, pues diálisis o hemodiálisis. Toda la lesión renal aguda, independientemente qué fue lo que la provocó. ¿Ok? Y bueno, acuérdense también, toda lesión renal aguda que no se corrige y que puede llegar a prolongarse más de 3 meses, va a terminar en falla renal crónica, ¿no? Entonces, es como un tiempo bastante bueno que tenemos para
que no progrese. Ajá. Ok, chicos, entonces, si ya nadie tiene dudas, entonces nos vemos mañana. Iba a intentar que viéramos hoy nefrótico, pero se me complicaron mis tiempos, entonces los veo mañana a las 2 para nefrótico en niños. Ok, nos vemos mañana. Gracias. Gracias, doctora.